Buenos días o buenas tardes. La verdad que escuchando a don Rafael Larrién, no escucho nada. Ese soy yo. Todas esas cosas he sido capaz de hacer yo, no lo creo. Quizás día a día uno tiene más capacidad, pero cuando la reúne así en una sola parrafada, realmente no me reconozco. Agradezco a don Rafael la presentación y agradezco a la Universidad Complutense, a estos cursos de verano, que me permitan hablar de un asunto del que se habla poco en España. Se cumplen, como saben todos ustedes, 75 años del fin de la Guerra Civil, un acontecimiento importantísimo, sobre todo por sus graves consecuencias, pues una de esas graves consecuencias fue el exilio al finalizar la guerra. Y del exilio se conoce poco, se tiene poco conocimiento, suscita poco interés, incluso en la universidad es un tema poco tratado. Y en este combate contra el olvido que muchos españoles intentamos, en este empeño para que la recuperación de la memoria nos haga posible a todos conocer el estudio de lo que ha ocurrido, me parece que hablar del exilio es algo que debemos agradecer. En la Divina Comedia, Dante le dice al exiliado: abandonarás todas las cosas que más has amado. Esa es la primera flecha que dispara el arco del cielo. Experimentarás cuán amargo es el pan del prójimo y cuán duro es ascender y descender por la escalera de los demás. Y cuán amargo es el olvido, añadiría yo. España vivió en los años 30 una tragedia nacional sobre cuyas responsabilidades individuales no se vuelve, pero cuyas raíces y evolución deben ser objeto de estudio para el conocimiento de todos. Hace más de 35 años que España vive una democracia normalizada, pero incompleta a mi juicio, en cuanto no se ejerce con naturalidad la libertad de recordar, la libertad de expresar reconocimiento o sanción moral al pasado y a sus protagonistas. Como dijo Carmen Parga, una exiliada en México, los pueblos que no conocen su memoria están condenados a repetirla. Durante años, decía Carmen Parga, durante años se ha ocultado todo lo que representó nuestra lucha, nuestra resistencia, todo lo que resultó la proclamación de la República en España. Todo eso se ha ocultado y no podrán nunca comprender bien lo que España espera, necesita y desea si no estudian el pasado. ¿Por qué en España no se habla del exilio? ¿Por qué tantos centenares de miles de españoles expatriados, expulsados de su país, no suscita el interés? La razón principal debe buscarse en la forma en que se hizo la transición de la dictadura a la democracia. No es este el lugar apropiado para desarrollar los aciertos de la transición española, que permitió un cambio fundamental para la convivencia pacífica de los españoles y para el progreso de la nación. Pero sí corresponde hoy, al hablar del exilio, señalar la carencia democrática de aquella transición, la ausencia de un proceso político a la dictadura. Si los vencidos tuvieron tanta generosidad a la que la derecha responde hoy con la desinformación o deformación de la historia, ¿cometimos un error con el consenso de la transición? No lo creo. Pienso que la presión psicológica que ejercía en muchos la guerra civil primó sobre una visión a más corto plazo. Se pensaba más en los nietos que en los que estaban haciendo la transición. De ellos que los nietos no vivan nunca aquellas experiencias fue el modo en el que se apoyó la paciencia y la generosidad de las víctimas de la dictadura. Pero aquella visión del futuro supuso olvidar a los exiliados, a los defensores de la democracia. Tan injusta laguna democrática la estamos pagando los españoles con una reescritura de la historia. De tal manera que si no hubiera personas que dedican sus esfuerzos a proclamar la verdad de lo que sucedió en los años de la guerra civil y en los eternos años de la dictadura, la historia volverían a escribirla ahora en la democracia los que ya escribieron ayer en la dictadura una burda falsificación de la historia. Reivindico la libertad, también la libertad para recordar la memoria de los vencidos frente a la larga memoria de los vencedores. La memoria es un instrumento de construcción social. ¿Qué somos
sino una comunidad de recuerdo. España es un país de exilio. Son muchos los exilios que se han producido en la España moderna, la España contemporánea. Sin embargo, el exilio de 1939 tiene unas características que le hacen diferente de todos los anteriores. ¿Por qué el exilio de 1939? Porque muchas personas que no habían cometido ningún delito se sienten perseguidos e identifican exilio con libertad y hasta con supervivencia. Cuenta Sánchez Albornoz que en Barcelona, a punto de marchar hacia la frontera, le dijo el poeta Antonio Machado: deberíamos quedarnos aquí hasta que nos matasen. Sería el testimonio de nuestra fidelidad. Yo, si no fuera por mi madre, así lo haría. Y es que con la pérdida de la guerra, los republicanos perdían el sentido de su vida. La primera cuestión es cuántos exiliados, y hay muchas cifras de los estudiosos. El primero que dio cifras fue Javier Rubio, que estableció entre 700.000 y 800.000. Reunión de Lara lo rebajó a 250.000. Isabel de Madariaga habló de 440.000. Pero lo más importante es lo que dijo Vicente Llorens, un exiliado también. Nunca en la historia de España se había producido un éxodo de tales proporciones y de tal naturaleza. Todo el que ha de abandonar su país forzosamente sabe que allí donde es acogido genera pronto, pasado el primer momento de compasión y solidaridad por su penosa situación, genera pronto un sentimiento de rechazo o desconfianza. Como sabe que su presencia incomoda, el exiliado habrá de actuar con humildad y servidumbre. Su vida se llenará de nostalgias y recuerdos, deseando siempre regresar a su patria y naufragando en el puerto de su sueño, con el desengaño de no poder realizarlo, sobreviviendo gracias al amargo pan del exilio. En España, a la conclusión de la guerra civil, centenares de miles de españoles, hombres, mujeres, ancianos y muchos niños fueron víctimas de la intolerancia, sufrieron la terrible tragedia del exilio. Un exilio que duraría años, largos años en tierras de Europa, América o África, pero con una constante presencia de España en su vida errante. Los exiliados sentían a su país con una profundidad desconocida entre los que se quedaron. Los unos, los vencedores, tomaron a España por su exclusivo patrimonio y acusaban de anti-España a los otros, incluyendo a los exiliados. Los otros, los que luchaban por la democracia y la libertad, consideraban el concepto de patria contaminado por la retórica del régimen autoritario. En el exilio, entre la indigencia y el desarraigo, los desterrados creían en una España reconciliada, soñaban con un país en el que todos pudieran convivir en paz, la España que instaura en 1978 la Constitución Democrática. De la recuperación de la democracia han pasado ya más de 30 años, un tiempo demasiado dilatado para seguir eludiendo el reconocimiento de los que hubieron de sufrir el destierro por profesar ideas de libertad y modernidad, porque sobre el olvido no es posible construir una sociedad justa y pacífica. Los españoles que salieron de sus patrias, que fueron humillados en algunos países de acogida, que a la vez que libraban la lucha por su supervivencia, se comprometieron con la libertad en la Segunda Guerra Mundial, que sufrieron los campos de exterminio nazi y aún la persecución en tierra extranjera de las autoridades franquistas, merecen nuestra atención y nuestro reconocimiento. Quiero citar un hecho aislado, sin importancia histórica si se quiere, pero de una grandeza extraordinaria, que puede indicarnos la magnitud moral de la generación que España perdió en el exilio. Las autoridades franquistas, no satisfechas por la salida de España de los republicanos, les persiguieron en Francia. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores del nuevo régimen acudió a Alemania para pedir el apoyo de Hitler en la persecución de los exiliados españoles en Francia. Efectivamente, la Gestapo colaboró en la Francia ocupada para que algunos políticos ilustres fuesen detenidos y entregados a las autoridades españolas, que procedieron a su fusilamiento. Así Juan Peiró, Julián Zugazagoitia, Cruz Salido, Luis Compañ,
También intentaron secuestrar al presidente de la República, don Manuel Azaña, pero se les adelantó la muerte. Está en relación con este intento de secuestro el acontecimiento al que quiero hacer referencia. El médico personal de Azaña, el doctor Gómez Payete, escribió una carta al ministro de la Embajada de México en Francia. Debo añadir, México fue la patria de los exiliados españoles. Pues este doctor escribió al ministro de México en Francia una carta con un estremecedor contenido. Mi querido ministro, pocas líneas para decirle adiós. Le había jurado don Manuel Azaña, le había jurado don Manuel inyectarlo de muerte cuando lo viera en peligro de caer en las garras franquistas. Ahora que lo siento de cerca, me falta valor para hacerlo. No queriendo violar este compromiso, me la aplico yo mismo para adelantarme a su viaje. Dispense este nuevo conflicto que le ocasiona su agradecido Payete. El receptor de la carta, Luis Ignacio Rodríguez, escribió en su diario personal: mayor sacrificio en la vida de un hombre no es posible esperarlo. La inmolación de este pundonoroso soldado de la República en aras de su jefe y amigo no debe perderse en las modestas páginas de este diario. Su nombre reclama perpetuarse en bronce cuando España sea libre, para ejemplo de las generaciones futuras y vergüenza de los sayones que acompañaron a Franco en su nefasta tarea de exterminio. Y cuando España recobró la libertad, su nombre no fue recordado en bronce ni en papel. Es un caso paradigmático de la injusticia que encierra el olvido. En una de mis visitas al cementerio de Montauban, donde reposa don Manuel Azaña, quise visitar la tumba del doctor Payete. No fue posible encontrarla durante días. Al final, un albañil que había trabajado en ella me hizo llegar a ella. Su nombre había desaparecido y yo logré que pusieran una placa nueva para que se supiera. Es que el sacrificio personal de este hombre representa para mí la cima de la entereza moral y la belleza espiritual de los exiliados, que en la más cruel de las situaciones tenían la gallardía de la fidelidad a sus ideas y a sus amigos. Hombres y mujeres que soportaron con dignidad y estoicismo la ruptura de sus vidas y de sus sueños merecen nuestro respeto y nuestro afecto. El exilio es un desgarro de la convivencia que violenta la conciencia. El espíritu inquisitorial expulsa al otro, al disidente, al diferente y le empuja al exilio. La historia de España es una historia de exilios, pero el exilio republicano de 1939 es una epopeya singular. La historia de aquellos exiliados españoles compendia la historia del siglo XX. El exilio español es la consecuencia de una guerra civil. La resistencia de los republicanos es el preludio de la lucha contra el fascismo en toda Europa. La guerra española es el prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial, en la que de nuevo los exiliados españoles serán protagonistas del combate contra la invasión nazi. Resultan estremecedoras las palabras del combatiente español que es encontrado exhausto en los Pirineos por el secretario de la alcaldía de Perpiñán. Dice este hombre: vi a medio camino, después del Pertu, a un hombre que bajaba de la montaña y que llevaba a la espalda, mejor dicho, al hombro, una ametralladora pesada, y se había sentado. Estaba extenuado. Yo iba con el alcalde de Perpiñán. Le pedí que abandonara su ametralladora y se viniera con nosotros, que le ayudaríamos durante una parte del camino. Y nos dijo que no. Y entonces gritó una verdad: más vale salvarla, porque mañana os hará falta a vosotros. No era un presagio, no era una adivinación, era una verdad que llegó algunos meses más tarde: la guerra con Alemania. El estudio del exilio es un viaje por el mundo de la dignidad. Sabemos que el exilio arrastró lejos de su país a la gran mayoría de intelectuales, artistas, escritores, científicos, profesores, a la élite cultural de la sociedad española. Pero es necesario hacer una inmersión en el conjunto de exiliados para descubrir que la calidad de aquella generación no estaba solo en los grandes nombres del exilio. Personas sencillas,
muchas anónimas, sin gestas conocidas, dan una lección de humanidad y concordia. Espero y deseo que se recupere la memoria vívida de una generación excepcional, castigada por la historia y aún no restituida a su lugar en nuestra historia. Completarán el ya considerable compendio de obras de estudiosos e historiadores que hoy nos permiten conocer la verdad de aquel pavoroso final de la Guerra Civil. Con el fundamental estudio dirigido por José Luis Avellán, El exilio español de 1936, y las vigorosas aportaciones de Geneviève Dreyfus-Armand, Dora Schwartzstein, Alicia Alter, Roger González, Juliana Di Feo, Adrián Berg y otros, tenemos ya ante nosotros un cuerpo de estudio que nos facilita la discusión de lo que verdaderamente fue el exilio republicano español. Son honestos, laboriosos y brillantes ejemplos que pretenden la difusión de un trágico acontecer de nuestra historia para ampliar su conocimiento a sectores de nuestra sociedad y esperemos sobre todo a un gran número de jóvenes. Se debe estudiar el exilio en el contexto de la proclamación de la Segunda República como la gran esperanza de modernización y aspiración de justicia para los españoles, para explicar la traición que las democracias occidentales hicieron a los republicanos durante la guerra, llegando al acuerdo de no intervención y aceptando que Alemania e Italia participaran activamente en la guerra en apoyo del bando sublevado. No habría de ser esta la única decepción que habrían de sufrir los republicanos españoles. Cuando finalizó la guerra española, los civiles y los militares que huyen por la frontera de Francia no serían tratados como refugiados, sino como prisioneros, encerrados en campos de concentración inhumanos y vigilados por el ejército colonial francés, en un país que creíamos amigo, como dijo José Antonio Alonso, conocido como el comandante Robert de la lucha contra los alemanes. En los campos de refugiados se carecía de los mínimos elementos para sobrevivir. Muchos murieron de hambre, de sed, de frío y enfermedades. Puede ser una sorpresa conocer que la Cruz Roja francesa no intervino jamás en los campos, jamás puso un pie en los campos de concentración donde estaban los republicanos españoles. La ayuda humanitaria llegó de los cuáqueros británicos y norteamericanos. Cuando poco más tarde se hace realidad la declaración de guerra de los aliados contra Alemania y ésta invade Francia, los exiliados ayudaron en la resistencia, teniendo un papel importante en la liberación de París. Luchaban contra el nazismo alemán, pero también lo hacían esperanzados de que los aliados liberarían España del régimen del general Franco. No fue así. Aunque al finalizar la Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas condenara repetidamente a la dictadura de Franco, pronto cambiarían por razones estratégicas la Guerra Fría y con los auspicios del Vaticano apoyaron el régimen que seguía reprimiendo a los españoles. Esa sería la definitiva decepción que habrían de soportar los exiliados, que perdieron las esperanzas de que las democracias ayudaran a restituir la libertad en España. La ilusión se hizo espejismo. La evidencia de los hechos confirmaba que alimentarse de esperanzas dejaba de tener sentido. Fue cuando muchos deshicieron la maleta que guardaban preparada detrás de la puerta. La rabia, la entereza, la perseverancia y el estoicismo de los que habían sido despojados de todo les volvió hacia los países de acogida, sobre todo en América. Fueron muchos exiliados. Los primeros, los niños. Desde casi el comienzo de la Guerra Civil comenzó la diáspora de españoles de niños para evitarles el sufrimiento y el riesgo de la guerra. Salvad a los niños de España fue el lema de la campaña de propaganda del gobierno de la República. Aunque la manipulación franquista intentó convencer al país, y parece que lo consiguió, de que los niños de la guerra fueron todos a la Unión Soviética, para Franco todos sus oponentes eran comunistas, se encontrará como una novedad conocer al estudiar el exilio, cómo los niños de la guerra, los que fueron durante la guerra organizadamente como monitores, cómo llegarían a Francia, Bélgica, Reino Unido, Unión Soviética y México,
por este orden en cuanto al número de acogidos. La evolución de la guerra en el frente norte, en la primavera de 1937, con los continuos bombardeos y pueblos sitiados, produjo un gran impacto en la opinión pública europea, lo que generó solidaridad, en especial con los niños. El gobierno de la República hizo un llamamiento a los países que estuvieran dispuestos a acoger niños españoles mientras durara la guerra. Respondieron Francia, Bélgica, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Suiza, Dinamarca y México. Otros países como Suecia, Noruega y Holanda no acogieron niños, pero financiaron algunas colonias en Francia. La acogida de niños responde a la siguiente cifra. En el año 37, a Francia llegaron 20.000 niños, a Bélgica 5.000, a Gran Bretaña 4.500, a la Unión Soviética 2.900, Suiza 800, México 455, los famosos niños de Morelia, y Dinamarca 100. En total unos 33.000 niños fueron evacuados durante la guerra. Una parte se convertiría en exiliados forzosos durante toda su vida. Hay que añadir a los que pasaron la frontera francesa más tarde, acompañados por sus padres, o los que lo hicieron solo pero sin una organización institucional en su viaje. A la salida de los niños seguirían los mayores en sucesivas oleadas, a tenor del avance de las tropas sublevadas. Pero sería en 1939, con el derrumbe del Frente de Cataluña, cuando llegan de una vez 500.000 de refugiados a Francia, donde se improvisan campos sobre la arena de las playas del Mediterráneo, en un invierno que fue muy frío, muy crudo, pues en las playas estuvieron alojados sin barracones centenares de miles de refugiados. El éxodo masivo, la retirada, como le llamaron, se produjo, como saben, a fines de enero de 1939, especialmente después del 26 de enero, cuando al ser tomada Barcelona por las tropas de Franco, los republicanos creyeron todo perdido. Cuando llegaban juntos, los miembros de la familia eran separados. Las mujeres y los niños fueron generalmente evacuados hacia los centros de albergue en el interior del país, y los hombres en edad militar, a veces también algunas mujeres y niños, fueron internados en campo por las autoridades francesas, que se debatían entre la desconfianza y la magnitud de los hechos. Los españoles fueron los primeros extranjeros a quienes se les aplicó a gran escala el decreto reciente en aquel momento que preveía internar administrativamente a los extranjeros no deseados. Así decía, eran los términos exactos del decreto, los extranjeros no deseados. Es así como se abrieron numerosos campos de internamiento para centenares de miles de refugiados, entre los cuales algunos permanecieron durante toda la guerra mundial en los campos. Los principales campos estaban situados en los Pirineos orientales, como Argelès, Saint-Cyprien, Le Barcarès, o en la zona de la Riez, el campo de Le Vernet, o en Le Gaulle, el campo de Asde, en l'Aude, el campo de Bran, y en los Bajos Pirineos, el campo de Gurs. Durante el año 1939, numerosos españoles regresaron a España incitados por las autoridades francesas deseosas de descargarse de la cuestión de los refugiados, y algunos emigraron hacia otros países, particularmente países latinoamericanos. En la acogida se hace en campos de concentración. Las autoridades francesas actuales rechazan ese nombre y hablan de campos de refugiados, pero en los términos administrativos que se usaban en aquel momento hablaban de campos de concentración. El propio ministro del Interior francés en aquel momento dice: el campo de Argelès-sur-Mer no será un campo penitenciario, sino un campo de concentración. No es la misma cosa, decía el ministro. Hoy los supervivientes siguen hablando de campos de concentración, aunque la aparición de los campos de exterminio nazi plantea alguna resistencia oficial para el uso del término. Y después vendrá la diáspora. De Francia, muchos habrían de desplazarse a América. Un gobernante, el presidente de México, el general Lázaro Cárdenas, marcará una huella imperecedera en la historia de las tragedias colectivas. Ofreció asilo a todos los exiliados y lo hizo con el apoyo de su pueblo, que sintió la pesadumbre de los exiliados como si de sus hijos se tratara. México había de ser la patria de los exiliados, hasta el punto de cambiar el concepto de desterrado por el de trasterrado, pues no se sentían despojados de su tierra, sino solo desplazados
dentro de la tierra española. Cuando le dijeron a Cárdenas, ¿cómo vamos a recibir a todos sin previa selección?, Lázaro Cárdenas contestó, a los que han luchado en su país a favor del gobierno legalmente constituido, no le vamos a ofender con un interrogatorio, hay que recibirlos a todos. Los exiliados tuvieron una extraordinaria actividad durante los años de exilio. Para comprender la conducta de los exiliados hay que considerar que la Guerra Civil Española fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de detener al fascismo. Se genera una sociedad, una solidaridad internacional. Hay que pensar que a España vinieron a luchar con las armas 35.000 jóvenes de todo el mundo, de 53 países. Acabada la Guerra Civil, los exiliados responden con solidaridad con los franceses. La participación de los españoles en la defensa de Francia tendrá tres formas: incorporación en la Compañía de Trabajadores Extranjeros, alistamiento voluntario en los regimientos o en la Legión Francesa y participación en la Resistencia. Cronológicamente, la primera participación de los españoles en la guerra del lado francés se efectuó en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, creadas el 12 de abril de 1939. Motivado este decreto por el incesante flujo de republicanos españoles. Este decreto fijaba las obligaciones de los extranjeros considerados como refugiados, declarándoles para los hombres de 20 a 40 años como sujetos a ofrecer en tiempo de paz prestaciones de una duración igual a aquellas del servicio militar impuesto a los franceses. Desde el final de la primavera de 1939 se formaron directamente compañías en los campos de internamiento. Esas compañías se organizaron sobre todo a partir de la declaración de la guerra. Los españoles representaban la gran mayoría de esos alistados. La única alternativa que tenían los que estaban en los campos de concentración era apuntarse a la Legión o a estos grupos de trabajadores. Sin contar los españoles reclutados directamente por trabajos para la industria o la agricultura, entre 50.000 y 60.000 refugiados fueron incorporados para ir a trabajar en la organización defensiva de la frontera francesa, especialmente en la línea Maginot y en la frontera italiana. Durante la ofensiva alemana de mayo y junio de 1940, una fuerte proporción de compañías se encontró de españoles en la zona de operaciones armadas y pagaron un fuerte tributo en muertos y heridos. Los prisioneros no fueron asimilados, prisioneros de los alemanes, no fueron asimilados a soldados del ejército regular y fueron deportados a Alemania a los campos de concentración, especialmente a Mauthausen. Las deportaciones comenzaron los primeros días de agosto de 1940, así que los republicanos españoles fueron los primeros deportados que salieron en trenes del territorio francés hacia el conjunto concentracionario de Mauthausen, donde les hicieron trabajar en las explotaciones de las canteras de granito. Solo en Mauthausen hubo 7.200 republicanos españoles, cerca de 5.000 perecieron en el campo. Después del armisticio entre Francia y Alemania y el gobierno de Vichy, se creó en el 40 otras estructuras como los grupos de trabajadores extranjeros. Estos estuvieron compuestos mayoritariamente por españoles. En agosto del 43, el total de estos grupos eran de 37.000 trabajadores, 31.000 eran españoles. Cuando los alemanes comenzaron a reclutar mano de obra allá donde podían para construir el muro del Atlántico, fortificaciones en la costa mediterránea y zonas de abrigo para los submarinos, y para ir a trabajar a la propia Alemania, los grupos de trabajadores extranjeros constituyeron unas reservas ideales de trabajadores. Más de 20.000 españoles fueron oficialmente reclutados por la organización TOT entre el 42 y el 44, y alrededor de otros 40.000 enviados a Alemania a partir del 42. Cuando los requerimientos alemanes comenzaron verdaderamente, los prefectos franceses no dudaron en recuperar a los españoles de los grupos de trabajo para responder a la demanda de mano de obra de los alemanes. Por otro lado, incitados
con insistencia por las autoridades con el fin de salir de los campos de entrenamiento del sur y creyendo que el momento había llegado de arreglar las cuentas con los nazis que habían ayudado a los franquistas a instalarse en España, numerosos refugiados se alistaron en la Legión extranjera, la Legión francesa extranjera, por 5 años, y sobre todo los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros. Entre 6.000 y 7.000 españoles se alistaron de esta forma. Se enumeran también alrededor de 5.000 españoles muertos en batallas en Francia, sin contar los que murieron en la expedición de Narvik en Noruega en abril-mayo de 1940. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar haciendo turismo a Noruega, no olviden de pasar por Narvik y visitar su cementerio. Verán un cementerio lleno de apellidos españoles. Los españoles de la Legión extranjera se encontraron en Noruega, en África del Norte, en África del Oeste, en Palestina, en Italia y más tarde en Alsacia y en Alemania, donde contribuyeron a liberarlas de los nazis. Procedentes del cuerpo de África, se encontraron numerosos españoles en la segunda división blindada del general Leclerc, en la compañía La 9. Predominaban los españoles con oficiales procedentes del ejército republicano, y es la que proporcionó los elementos del destacamento precursor de la segunda división blindada que entró en París, la primera división, el 24 de agosto de 1944. Los primeros vehículos blindados que entraron en París se llamaban Madrid, Guernica, Teruel, Guadalajara, Don Quijote. Así, los alistamientos de los españoles en el ejército francés han tenido una gran importancia. Por su valor, los republicanos españoles despertaron muchas veces la admiración de sus compañeros de armas. La otra forma de participación de los republicanos españoles en la lucha contra el nazismo fue tomando parte en la resistencia, la cual integraron con gran determinación, continuando la lucha empezada en España. Han aportado su experiencia práctica en la lucha armada, particularmente la guerrilla. La resistencia española en Francia ha tenido 3 formas principales: la constitución de redes de evasión, la participación en movimientos franceses de resistencia y la formación de un movimiento armado autónomo. Cabe señalar que desde el principio de la ocupación de Francia, los refugiados españoles pasaron inmediatamente al centro de la política de exclusión puesta en marcha por el régimen de Vichy, que instaló un servicio especial encargado de vigilarlo. Los alemanes solicitaban informes regulares sobre los españoles rojos. La Embajada de España proporcionaba informes sobre los republicanos a unos y a otros, a los franceses de Vichy y a los alemanes, y se esforzaba en obtener extradiciones. Estos controles debilitaban fuertemente el margen de maniobra de los españoles. No obstante, iniciaron una actividad regular de propaganda clandestina con el fin de estimular la conciencia antifascista de sus compatriotas y de incitarlos a la lucha. La otra temprana participación en términos de cronología de los españoles en la resistencia activa fue la organización, en colaboración con los servicios secretos aliados, de redes de pasos clandestinas de los Pirineos. Se trataba la mayoría de las veces de la utilización de estructuras clandestinas que ya existían, de conexión con España, que habían sido puestas en marcha por las organizaciones políticas republicanas en el exilio y que permitió a los servicios secretos aliados, en contacto con ellos, les permitió sacar a judíos resistentes y aviadores aliados huir de Francia hacia Inglaterra. Por otra parte, el 14 cuerpo de guerrilleros españoles era un movimiento autónomo, armado, dirigido por un verdadero Estado Mayor, independiente de los otros movimientos de resistencia. Realizaron sabotajes, atacaron destacamentos alemanes, ayudaron a prisioneros a evadirse y participaron en las operaciones de protección íntimamente ligadas a las operaciones de combate propiamente dichas. A comienzos del año 1944, el Estado Mayor del 14 Cuerpo de Guerrilleros controlaba unidades españolas en 31 departamentos de Francia. El 6 de junio del 44, en el momento del desembarco de Normandía, los efectivos eran de unos 10.000 hombres. Los republicanos españoles aportaron a la resistencia su experiencia en la lucha armada y su determinación de continuar en Francia
el combate iniciado al otro lado de los Pirineos. Los guerrilleros, combatientes experimentados y valientes, contribuyeron en algunas regiones al acoso a las Fuerzas Armadas y a las de Vichy, y se ganaron la estima de jefes de la resistencia tan diferentes como Ser Rabanel, responsable de la resistencia en la región de Toulouse, o el comandante Off, en el futuro el general Bigard. Durante los combates del verano de 1944 por la liberación del territorio francés, los españoles desempeñaron un papel importante. Son los guerrilleros españoles los que toman parte activa en la liberación de muchos departamentos del Midi, liberación que fue obra exclusiva de la resistencia, con su sede, cuartel general, en Foix. A lo largo de este periodo de la liberación, el objetivo fundamental seguía siendo España, ya que los republicanos españoles estaban convencidos de que la caída de Hitler y de Mussolini tendría como consecuencia la de Franco. A los españoles no le cabía duda de que el combate llevado a cabo en Francia contra el fascismo debía continuar en España. Pero no fue así. Al contrario, la deportación fue el principal castigo reservado a quienes se comprometieron contra la ocupación nazi. El número de republicanos deportados por su pertenencia a la resistencia es difícil de apreciar, ya que fueron dispersados en distintos campos, especialmente en Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Flossenbürg, Auschwitz y Mauthausen. Numerosas mujeres españolas fueron deportadas por su pertenencia a la resistencia, especialmente al campo de Ravensbrück. La historia de este periodo trágico está en deuda con Neus Catalá, por haber rescatado del olvido a sus compañeras, aún más olvidada que los resistentes españoles de sexo masculino. Sin embargo, las mujeres han jugado un papel imprescindible en las regiones donde se encontraban. Recorrían grandes distancias, a veces andando, en bicicleta o en tren, para cumplir con su misión esencial. Eran agentes de enlace. Era un papel con múltiples aspectos relacionados con las exigencias de la clandestinidad. El agente de enlace transmitía las instrucciones a los grupos dispersados de resistentes, aseguraban las relaciones con los maquis, llevaban correo, material, dinero, falsa documentación y muy a menudo armas. Las mujeres participaron también en la difusión de la prensa clandestina y en la organización de redes de evasión tras los Pirineos. Si en Francia los exiliados se comprometen con la lucha contra el fascismo, el exilio americano procurará la continuidad con el renacer cultural de los primeros años del siglo en España. Porque cuando se proclama la Segunda República, España, como saben, vivía en el ámbito cultural una edad de plata que la colocaba en un lugar destacado de la cultura europea de comienzos de siglo. La guerra, el exilio, la diáspora acabó con la posición privilegiada de España en la cultura de la época. Tuvieron que seguir sus trabajos de creación y estudio fuera de España. La España que se hacía fuera en materia cultural era más importante de la que se hacía dentro. En España, además, se prohibían los libros de exiliados, se condenaba su obra. Así, durante años se producía la cultura española fuera, que era totalmente profesores universitarios de España, con 11 rectores a la cabeza. Solo una muestra. En el exilio, con enormes dificultades, publicaron más de 650 periódicos, algunos con tiradas impresionantes de más de 100.000 ejemplares. El exilio español ofrece unas características que le distinguen de otros muchos movimientos migratorios y masivos del siglo XX. Es un exilio de una fidelidad insobornable a la legalidad republicana. Mantiene las instituciones de la República, la presidencia, el gobierno y las cortes durante 38 años, hasta el 21 de junio de 1977. Se da un exilio masivo de intelectuales, sobre todo a la América que había logrado su independencia política en torno a 1824. Es un exilio que no se integra en la vida cotidiana en el lugar de acogida, sí en cuanto al trabajo que desarrolla, pero no a la vida cotidiana. Aporta su obra, su trabajo, pero vive entre españoles, entre exiliados, porque porta a España en su corazón. Ya hemos visto otra de las características del exilio republicano, la enorme importancia cultural de su obra y la irradiación de esa cultura hacia España más tarde y hacia los países de acogimiento. El exilio americano
contribuye también a recuperar un puente de comunicación entre la América hispana y España, así como la fusión de culturas y saberes, el mestizaje. Pero llega un momento que terminan las causas del exilio, el fin del exilio. El momento de la recuperación democrática en España emplaza a los exiliados a una angustiosa decisión: volver a la patria de origen o continuar la vida hasta su agotamiento en la patria de destino. Enrevesado dilema. Si quedarse, el anhelo de la vuelta reproduce al cabo de tantos años la angustiosa nostalgia de la tierra. Si marchar, abandonan hijos, nietos, amigos, una vida tejida durante medio siglo. Cuando María Zambrano explica su pensamiento a la hora de la vuelta, deviene boca de verdades. Dice la filósofa: hay ciertos viajes de los que sólo a la vuelta se comienza a saber. Para mí, desde esa mirada del regreso, el exilio que me ha tocado vivir es esencial. Yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce es irrenunciable. Cuando el desterrado se convierte en un exiliado, su vida se escinde en dos, de ninguna de las cuales quiere renunciar. El filósofo Adolfo Sánchez Vázquez expresa su sorpresa llegado el final de la razón de su destierro. Y dice: y entonces el exiliado descubre con estupor primero, con dolor después, con una cierta ironía más tarde, en el momento mismo en que objetivamente ha terminado su exilio, que el tiempo no ha pasado impunemente. Y tanto si vuelve como si no vuelve, jamás dejará de ser un exiliado. El dilema queda resuelto con la aceptación de dos tierras, dos raíces. Lo decisivo es ser fiel, aquí o allí, a aquello por lo que un día se fue arrojado al exilio. Lo decisivo no es estar acá o allá, sino cómo se está. Durante todo el periodo de la dictadura, los exiliados mantuvieron formalmente las instituciones republicanas como forma de preservar la legitimidad democrática, que no reconocían en el régimen autoritario de España. La República, como numancia errante, así le calificó Luis Araquistáin, como numancia errante, acordó su autodisolución el 21 de junio de 1977, solo unos días después de la celebración de las elecciones democráticas del 15 de junio. En un acto de gallardía no exenta de desgarro, los representantes de la República mantenida con denuedo y bravura explican en el documento anuncio su autodisolución. Las instituciones de la República en el exilio ponen así término a la misión histórica que se habían impuesto, y quienes la han mantenido hasta hoy se sienten satisfechos porque tienen la satisfacción de haber cumplido con su deber. Se produciría inmediatamente después la entrevista entre doña Dolores Rivas Cherif, viuda del presidente Azaña, y el rey Juan Carlos en noviembre de 1978, sellando con este acto de reconocimiento la mutua actitud de respeto y concordia. Pronto, en diciembre de 1978, la aprobación por el pueblo español de la Constitución española establecería las bases de la convivencia de todos los españoles. Una mujer exiliada lo expone con tal limpieza que nada sería posible añadir. Las palabras de María Zambrano deberían convertirse ya para siempre en un presagio cumplido. Mi exilio está plenamente aceptado, pero yo al mismo tiempo no le pido ni le deseo a ningún joven que lo entienda, porque para entenderlo tendrá que padecerlo, y yo no puedo desear a nadie que sea crucificado. Una gran generación se perdió para España, pero fructificó en otros pueblos, especialmente en América. Los españoles vivieron su segundo descubrimiento de América, se integraron con los pueblos y estos recibieron la llamarada de esperanza y de cultura que llevaron los exiliados españoles. Pero no creamos que toda la fuerza de aquella generación se perdió. José Martínez Cobo, exiliado desde niño en Francia, nos da una explicación histórica de la misión de los españoles en el destierro. La generación del 31 es una generación que año tras año ha sido preparada para una gran ilusión, para una gran esperanza que se frustró,
pero el exilio ha dado la oportunidad de que una parte de esa generación demuestre que en realidad eran capaces de transformar a España y para bien. La deuda de la España democrática con los exiliados es amplia y profunda. Claro que tenemos una deuda más con aquellos que sin salir del territorio de España sintieron el límite del exilio en cuanto su conciencia disidente les coloca fuera de la sociedad que rechazan. Hablo del exilio interior, de todos aquellos que sin salir del país vivieron marginados, perseguidos, humillados, proscritos por la dictadura. Pero el exilio nos ha dado un triple legado, un legado político. Mantuvieron los valores de libertad, de democracia, un legado moral, no cedieron, como Numancia errante no cedieron, y un legado cultural, nos permitieron el entronque con la España de la Edad de Plata de principios del siglo XX. Los exiliados, a fin de cuentas, fueron la conciencia de España y al final triunfaron, porque esa legitimidad democrática que ellos guardaron la vieron plasmada después en la Constitución de 1978, deudora de la de 1931. Se han hecho ya algunos homenajes, yo he participado, homenajes a los exiliados, exposiciones documentales, jornadas que han tenido una espectacular recepción de los españoles mayores y jóvenes. Porque lo he dicho ya, adentrarse en el conocimiento del exilio español no es una dedicación solo de estudioso, es un verdadero viaje a través de la dignidad humana. La conclusión del estudio, de la preocupación por el exilio, es que debemos desterrar para siempre el exilio como forma de no convivencia en la que domina la barbarie. La vigencia de más de 35 años de la Constitución de 1978 hace albergar algunas esperanzas, pero no debemos debilitar nuestra convicción de relegar a los arcanos la posibilidad de un exilio. La más eficaz y ética forma de rechazo de otros exilios es recordar y dar a conocer el trágico exilio de los republicanos españoles. Como dice Luis Cernuda en un bello poema, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Muchas gracias.